Uno de los productos más típicos de Castilla-La Mancha, sin duda alguna, es el gazpacho manchego. No hay en toda la región un sitio donde no se haya cocinado el gazpacho manchego. Si tuviésemos que buscar a un manchego que no hubiese comido gazpacho manchego, yo creo que no lo encontraríamos. Es una cocina antigua, sabemos que venía de la época de los pastores, sabemos que se cocinaba pues con lo que se cogía en el campo, la liebre, la perdiz, lo que fuera, y poco más, hasta hoy porque en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde nos encontramos ahora mismo, una investigadora, Teresa Santamaría, que es catedrática de esta universidad, ha hecho una investigación que nos saca de ese oscurantismo que hemos vivido durante toda nuestra vida con el tema del gazpacho manchego. Hoy en Hacemos Barrio tenemos el honor de tenerla con nosotros para que nos cuente de dónde viene, cuánto de antiguo es el gazpacho manchego y todo lo relacionado con esa investigación que acaba de publicar. Antes de empezar, Teresa, gracias por estar con nosotros y te voy a hacer una pregunta que seguro que me piden que te la haga. ¿Qué fue primero, el gazpacho manchego o el andaluz? Primero fue el gazpacho. El manchego. A secas. Ah, a secas. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí. Buenos días. El honor es mío, debo decir. Porque la verdad que es un privilegio poder explicar y poder contar el resultado de mi investigación en este contexto y contigo, Virgilio, que haces un trabajo fantástico, ¿no? Bien, resumiré un poco los términos y el desarrollo de la investigación y las conclusiones principales. Debo aclarar en primer lugar que esto es el fruto de una investigación filológica. Yo he llegado a este estudio y a estas conclusiones, y a esta conclusión, porque soy filóloga latina y desde luego, digamos, la localización, el hallazgo del significado verdadero de la palabra gazpacho procede obviamente del descubrimiento de su etimología, de la etimología de la palabra, ¿no? Bien, sobre el término gazpacho, desde hace mucho tiempo se había intentado formular distintas propuestas de etimología, de origen. Desde hace siglos había habido distintas propuestas, pues, donde se hablaba que podía venir del hebreo, que podía venir del toscano, que podía venir del árabe, incluso de algún término prerromano, de formas latinas, pero eran todo bueno, pues propuestas poco satisfactorias, porque no tenían o no reunían fundamentos reales, fundamentos científicos, ¿no? Desde un punto de vista lingüístico. Eso llevó también a que pues, se dieran distintas definiciones del gazpacho, pues unas más afortunadas y otras quizá menos afortunadas, ¿no? En relación con esas etimologías. Bien, el término gazpacho deriva de un término latino. Es una palabra romana en su origen, como tantas otras del castellano, ¿no? Del español, deriva del término latino cacabaceus. Cacabaceus es un adjetivo que se aplica a un tipo de pan. El adjetivo deriva, a su vez, de un sustantivo latino que es caccabus, que significa caldero. Y es el caccabus un caldero, un utensilio culinario que se utiliza para hacer preparaciones de cocina en un líquido caliente o hirviendo. Se utiliza para guisar alimentos en un líquido caliente o hirviendo. Por tanto, cacabaceus aplicado al pan designa un tipo de pan propio de caldero y por tanto destinado a una preparación en caliente, en caldo, en un líquido caliente. Eso, obviamente, nos lleva a defender que de los dos gazpachos que conocemos en la actualidad con ese nombre, el que está más próximo, más cercano al concepto original es el manchego, y fundamentalmente por el tipo de pan y el tipo de preparación culinaria a la que se refiere el término cacabaceus.
Obviamente no estamos hablando de que un gazpacho manchego como el actual se hiciera ya en el mundo romano, entre otras cosas porque las hortalizas americanas, el tomate y el pimiento, que encontramos también en el llamado andaluz, no se utilizan todavía, y realmente los testimonios que vamos a encontrar de ese tipo de hortalizas en el gazpacho, más en el andaluz que en el manchego, son ya contemporáneos, son testimonios contemporáneos, porque esas hortalizas tardan un tiempo en entrar en la cocina común y habitual, ¿no?, después del descubrimiento. El término gazpacho, por tanto, designa un tipo de pan que se utiliza para preparaciones en caliente. ¿Cómo llega ese término a aplicarse también al gazpacho frío? Vamos a ver, en el mundo antiguo, en el mundo romano, también existe el consumo de agua avinagrada, agua con vinagre, donde se introduce pan. Eso existe, pero no se llama gazpacho. Se llama agua avinagrada, posca, es el término latino, con pan. Progresivamente, y esto debió de producirse en la Edad Media, lo que pasa que no tenemos testimonios hasta la Edad Moderna, progresivamente ese tipo de preparación debió de asumir también la denominación de gazpacho, precisamente porque se debió de utilizar el mismo tipo de pan que se utilizaba para la preparación en caliente, el pan cacabaceus. Esto tuvo que producirse cuando el término cacabaceus había perdido algo de su sentido etimológico original, porque ya no podía remitir a una preparación en caliente, debió de designar solo un pan usado para remojar, y entonces se aplicó también al tipo de preparación en frío. Y con el paso del tiempo, esos testimonios son los que encontramos ya en la Edad Moderna. En la Edad Moderna encontramos muchos testimonios ya del gazpacho frío, y también encontramos testimonios, quizá menos, del gazpacho caliente. Hay un texto de cocina, un libro de cocina de 1611, si no recuerdo mal, donde se habla ya de unas sopas de gazpacho con perdiz o con conejo, sopas de gazpacho que se aproximan o son este plato nuestro, ¿no? Quizá con la ausencia de esas hortalizas, bueno, quizá no, con la ausencia de esas hortalizas americanas que obviamente todavía no podían estar, ¿no? Y ese es el proceso de evolución, ¿no? El proceso de evolución lingüística, que es el que a mí me ha llevado a descubrir el término y el significado original, es un proceso complejo, o sea que es un término precioso, muy antiguo, donde probablemente el término adquirió su forma románica en un periodo bastante primitivo, ¿no?, de ese tránsito del latín a las lenguas romances y a lo que podemos considerar protorromance, y fue un término que debió de conservarse, se conservó en el ámbito del mozárabe, de la lengua romance mozárabe, ¿no? Probablemente conservado, o con bastante seguridad conservado, en contextos rurales, contextos aislados de zonas más urbanas, bueno, que no alcanzó mucha difusión precisamente por eso, porque designa un tipo de alimento de pues personas que trabajan en ambientes rurales, es un término de contextos también familiares. En cuanto al tipo de pan, pues era ácimo o no era ácimo, como las tortas cenceñas que utilizamos en la actualidad para el gazpacho. Podemos pensar que sí. Hay un testimonio, el primer testimonio latino donde aparece el término, es un testimonio de, bueno, entre el siglo II, III después de Cristo, de Tertuliano, donde el pan, este tipo de pan y otros, se opone al pan precisamente de las hostias, al pan fino, blanco, delicado, ácimo de las hostias. Y este se contrapone a ese como un pan más vasto, digámoslo así, pero podríamos suponer que también ácimo. Y luego sabemos que un tipo de pan, el llamado buccellatum, que era un tipo de pan también ácimo, sin fermento, sin levadura, digamos elaborado en pequeñas tortas,
es el que se daba, por ejemplo, a los soldados romanos que obviamente se dedicaban a viajar y entonces no tenían la posibilidad de elaborar un pan pues, más refinado, con levadura, ello añadido al hecho de que un pan ácimo garantiza una conservación mejor para personas que están aisladas o que no tienen medios de conservación del pan que un pan fermentado que es más húmedo y da lugar pues, a procesos de deterioro más habituales, ¿no? Entonces podemos pensar que en esos contextos rurales de trabajadores del campo, contextos simplemente rurales, familias rurales, pues este tipo de pan que se podía utilizar para esta elaboración de gazpacho, de este gazpacho primitivo, original, pues pudo ser perfectamente un pan ácimo, ¿no? Esos contextos de conservación de la palabra que se corresponden muy bien, ¿no?, con lo que es el espacio de lo que ahora entendemos como La Mancha, también algunas zonas de la Sierra de Teruel, la Serranía de Cuenca, algunas zonas lindantes de la región de Murcia, ¿no?, Yecla, Jumilla, alguna zona de Jaén, toda esa zona, que es una zona original, lógicamente, de ámbito hispano-mozárabe, habría sido la que conservó la palabra, que no tiene muchos testimonios, no ofrece muchos testimonios, no hay testimonios medievales, pasamos del mundo antiguo al mundo moderno, pero no ofrece muchos testimonios precisamente por esto, por esta situación de aislamiento, ¿no?, y de conservación en estos entornos aislados. Estos gazpachos, este gazpacho antiguo no deja de ser una sopa que es como tantas otras sopas que designamos con ese término supae, que es un término que se usa ya en la antigüedad, en la tardía antigüedad latina, pero es un término de origen germánico y es el término que se generaliza en la zona de ámbito románico y el término gazpacho se queda limitado a esta zona hispano-mozárabe, ¿no? Realmente yo creo también que el término galianos, que se utiliza para designar los gazpachos manchegos en una zona determinada, procede también de una denominación de estas sopas. En un testimonio medieval, ya posterior a todos estos, encontramos unas supae gallicanae que yo creo que están en el origen de la denominación de galianos, ¿no? Es curioso porque... Vamos, yo recuerdo el gazpacho de comerlo de niño, pues se hacía en mi casa, y lo como ahora, las veces que lo he comido, y es idéntico a aquel gazpacho y después de muchísimos años, es idéntico, no ha ido cambiando, así como otras recetas se ha ido experimentando, con esta parece ser que no. Entonces, a mí siempre me ha parecido fascinante la labor que hacéis, de los que miráis hacia atrás, o sea, estamos hablando de los romanos, cuidado. ¿Dónde encuentras esa información? ¿Dónde encontráis esa información? La pregunta es difícil de contestar, ¿no?, porque aquí confluyen varias circunstancias, ¿no? Por un lado está el conocimiento lingüístico. Yo soy filóloga y a mí esta y otro tipo de investigaciones, este tipo de resultado, digamos que lo he conseguido a través del conocimiento de la lengua. O sea, esto es una investigación inicialmente lingüística en el ámbito de la alimentación, de la gastronomía, ¿no?, de la nutrición. La primera reflexión es lingüística, o sea, es plantearte sobre un término que a mí me ha interesado, porque, bueno, en realidad soy manchega, en realidad conozco lo que son los gazpachos manchegos y me ha interesado siempre indagar, ¿no?, en este y en otros platos, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que la primera vía es lingüística, ¿no? Y yo he ido hacia detrás, ¿no?, analizando cuál es el proceso de evolución de las lenguas del latín hacia las lenguas romances, haciendo el camino inverso. Eso me llevó un poco sobre la pista del término. Luego a ello se añade que he trabajado mucho tiempo y sigo trabajando sobre textos médicos
Y ahí se incluyen los textos sobre alimentación en el mundo antiguo. Los textos de medicina en la antigüedad son los que nos proporcionan más datos sobre la cocina, porque textos sobre cocina en la antigüedad hay menos. Está Apicio, pero como texto así de cocina, con bastantes problemas, además de tipo de textual y de transmisión, pero en los textos de medicina es donde encontramos muchísimos datos sobre gastronomía, el uso del cácabo, del término cácabo, por ejemplo, cácabus. Entonces, es verdad que ese conocimiento de esos textos también me permite acudir a escritos donde yo pienso que puede haber testimonios, ¿no? Y efectivamente, de los 3 testimonios donde aparece Cacabaqueus, uno de ellos, el tercero del siglo, podríamos datarlo en el siglo VI después de Cristo, es un texto muy complejo, pues es uno de los que es un texto médico, ¿no? Un texto sobre alimentación, bueno, que procede de una antigua traducción latina, de un texto de origen hipocrático, vamos a decir, pseudo-hipocrático, y ahí está atestiguado el término precisamente en un capítulo sobre el pan y atribuido al pan, o sea que ahí confluyen todas estas circunstancias, ¿no? Pero es fundamentalmente un trabajo filológico, ¿no? de investigación lingüística. Sí. Este trabajo, me dices que está en abierto, que lo podemos consultar. Sí, el trabajo está publicado en abierto en una revista científica de filología clásica, la revista Mirtia, de la Universidad de Murcia. Podéis buscarlo fácilmente en la red. Luego pondremos debajo, aquí debajo de la dirección. Y ahí en el último número es una revista que publica ciencia abierta y tenéis este y otros muchos trabajos de otros compañeros, todos estupendos, y podéis acceder al trabajo cuando queráis, ¿no? Está colgado en abierto. Bueno, deciros que Teresa Santamaría va a dar una conferencia en el 3er ciclo de Hacemos Barrio, que va a tratar sobre la transmisión del conocimiento. Vamos, no os la podéis perder, Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias por colaborar y por abrirnos los ojos en algo que es muy importante, que es el patrimonio gastronómico. O sea, esto es nuestra cultura, es nuestro pasado. Igual que se habla de la arquitectura o se habla de tal, el patrimonio gastronómico tiene una importancia tremenda. Teresa, gracias por estar hoy con nosotros. Nada, y te lo agradecemos de corazón. Nos has sacado de la oscuridad. Bueno, eso espero. Espero haberlo explicado bien. Muy bien, y gracias a vosotros. Gracias a todos.